Hola, 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 ricos. Estamos acá, día lluvioso en Tennessee, como pueden ver, un día de otoño, se están cayendo todas las hojas de los árboles, recorriendo un poco lo que es esta zona nueva de Tennessee. Yo no anduve mucho por estos lados, pero me enteré que hay unas casas preciosas a un precio muy bajo, ya que como les comenté hace un tiempo, acá por Tennessee hay casas baratas porque, bueno, hay poca población, hay poca gente y entonces, bueno, los precios obviamente son mucho más accesibles y puedes conseguirte una mansion, una tremenda mansión por un dinero completamente bajo y hacerte unas fiestas llenas de drogas, minas y alcohol que ni te explico. Así que estoy un poco rondando por esta zona para ver precios. Igualmente, ahora esta zona que están viendo es una casa media, es una zona, perdón, media residencial con casas bastante antiguas, pero más adelante van a ir viendo que se van mostrando las casas un poquito más grandes, más impresionantes, que son las cuales voy a revisar precio para mudarme. Como podrán ver, como podrán notar todavía, estoy un poco congestionado, estoy un poco engripado, ¿sí? Sigo teniendo bastante lo que sería mocos dentro de mi nariz. Este virus que me agarró me está rompiendo bastante el ojete, pero no podía perder más tiempo. El programa debía continuar, así que aquí estoy para otro episodio más de qué sé yo, estoy re loco. Bienvenidos primero al programa donde cuento cosas que a nadie le interesan y doy mi opinión sobre temas que nadie en la vida jamás me pidió esa opinión. Pero gracias a ustedes por estar del otro lado para escuchar mis declaraciones, por así decirlo. La verdad no tengo una gripe de este estilo hace muchísimo tiempo. De hecho, mirá, la última vez me acuerdo cuando estábamos en el 89 con mi banda, Cupitajo con Droga, una banda de rock and roll y blue que yo tenía allá en el 89, me agarró un virus muy fuerte. Llenamos 18 veces el Teatro Domingo Fenechietti, allá por Vicente López lo llenamos 18 veces, 12.000 personas metimos en el 89 con Escupitajo con Droga, una banda que teníamos dos bajistas y un guitarrista, dos bateristas y teníamos dos trompetas. Era una banda espectacular. Llenábamos todo el tiempo. En una de esas, llenamos 18 veces el teatro. La número 17 me agarró un virus que me rompió el culo y me dejó de ojete para el aire. Me dejó el ojete mirando el cielo. ¿Me entendés? Con el culo mirando al norte, como quien dice. Bueno, había otra banda también que bancaban. Bueno, estaba Pómulo Derecho, estaba Sorete con Choclo, un par de bandas, Aliento de Perro, unas bandas también que acompañaban a mi banda y bueno, esas bandas se solidarizaron y cubrieron aquellas fechas que yo no pude cumplir por el tema del virus ese que me agarró. Estuve 17 días en cama y dos días tirado en un somier. Después me levanté, me pasé al sillón y del sillón me pasé una silla, después ya me levanté y pude volver a tocar con la banda. Y gracias a que dentro de todo en 20 días me volví a levantar, Escupitajo con Droga, mi banda que tenía en el 89, no murió. Y es el día de hoy que puedo contarte anécdotas de mi banda y sin tener que dar la mala noticia que la banda se disolvió. La banda se disolvió mucho más adelante, pero no fue por aquel virus que me agarré yo en esas 18 fechas que tuvimos en el teatro aquel que llenamos en Vicente López. La banda se disuelve más adelante porque uno de los tecladistas pierde dos dedos dentro de una riña y tuvimos que, bueno, nada, reemplazarlo, no encontramos reemplazo y sin piano no se podía tocar. Así que sencillamente se termina disolviendo Escupitajo con Droga por eso. Pero duramos más de 15 años vigente. Otro día, si quieren, yo les cuento de la banda. Pero hoy venimos a hablar de otra cosa. Hoy. ¡Ah! Qué larga la hice, ¿no? Era un concepto un poquito más corto y se me estiró. Pero bueno, amigos, qué sé yo, estoy re loco. Es así. Amigos, vengo a hablar de algo muy importante. Hace poquito tiempo un amigo lo despidieron de un trabajo y me pareció que tenía que tomar dentro de todo, no te digo venganza, pero sí algún tipo de acción en lo que sería mi programa para poder hablar a la juventud sobre esto, porque mi amigo es un pibe joven y lo han tomado de estúpido en su trabajo. Me pareció una movida, una jugada completamente. ¿Cómo decirlo? No sería. Me llegó un mensaje. No sería ilegal la jugada, pero sí me pareció desleal la jugada de la persona, del jefe, que termina despidiendo a mi amigo. Mi amigo es pendejo, como le dije antes, y por eso lo han tomado para la chacota y lo despidieron de un laburo en el que estaba más de hace 4 años.
Entonces me pareció que estaba bueno agarrar este tema y traerlo al programa para hablarle también a la juventud que está del otro lado, que debe ser mucha, que está encarando nuevos laburos, que está encarando nuevas oportunidades y que probablemente más de una vez le deben haber tomado el pelo en alguna empresa o en algún comercio y lo deben haber usado como un trapo de piso y largado como si nada fuera. Debe haber pasado, y si te pasó, te pido, acá tenés los comentarios para contarnos tu experiencia o lo que te sucedió. Quiero hablar de algo muy importante. Primero y principal, ¿qué es esa costumbre de mierda que tienen, que es ya básicamente una costumbre que está hace décadas y décadas y décadas? Esto no es nuevo, pero ¿qué es esta costumbre de mierda que tienen los jefes hoy por hoy? Los jefes o los dueños de comercios o los dueños de empresas o los boludos, los comandantes de todas estas grandes movidas que contratan gente, de decir: busco gente con experiencia, pero después te ponen de 18 a 24 años. O sea que vos tenés que nacer empresario básicamente para que esa empresa te contrate. Porque decime, ¿qué pibe de 18 años, que es la edad que vos estás buscando como mínimo, puede llegar a tener hoy una experiencia en el ámbito laboral, así sea en ventas, en atención al público, en lo que carajo sea? ¿Cómo pretendés que una persona que recién entra en la mayoría de edad y recién está por encontrar sus primeros laburos ya tenga una experiencia previa para ser contratado por vos? Pedazo de ridículo. Eso es lo que yo no entiendo, y cómo le cortan de esta forma las posibilidades a los pibes de generar sus primeros mangos para después invertir o salir adelante en la vida. Muchos pibes se quedan sin laburo o se quedan sin laburar o son pateados, rebotados, mandados a casa de una patada, calzado 43 en la punta del orto, por gente de este estilo que contrata pibes y pibas de 18 a 24 o 25 años, pero pretenden experiencia previa cuando claramente esas personas con la edad que tienen mucha experiencia previa no pueden tener. Entonces, ¿qué es lo que le estás pidiendo? Yo no te digo que si me decís, busco empleado para administración de un hotel entre 30 y 45 años con experiencia previa, yo te digo, un pibe de 30 años, 35 años puede tener una experiencia previa, porque probablemente ya haya laburado antes. Pero está buscando pendejos y pendejas para laburar de muy corta edad en la vida, que probablemente sea su primer laburo, como mucho el segundo, y le estás pidiendo que tenga una experiencia laboral de 10 años, de 5 años, cosa que no va a suceder. Entonces ya automáticamente todo ese conjunto de personas que iban a acudir a tu entrevista laboral, en cuanto le pedís esa experiencia que no tienen adquirida, prefieren no ir para no pasar vergüenza. Directamente se sienten humillados y se sienten presionados ante la petición de una experiencia que es inconseguible con esa edad. ¿Se entiende? Primero eso. Permiso, voy a tomar un mate. ¿Saben por qué lo digo? Porque este fue exactamente el cartel de petición de busco empleado que puso la persona que echó a mi amigo, ¿sí? Lo echan a mi amigo y ponen este cartel de busco empleado de tanto a tanto con experiencia previa en atención al público. O sea, está buscando un pibito de 18 años que antes de los 18 ya haya laburado en atención al público. Está bien, puede haber, no te digo que no. Pero sí ha laburado en negro. Porque, digamos, vos podés laburar a partir de los 16 años con, digamos, autorización de padre, madre o tutor, podés laburar, ¿sí? Pero no podés laburar, digamos, independientemente. Tenés que tener una autorización de quien manda sobre tu vida por ahora porque sos menor, ¿sí? Pero antes de los 16 no podés haber laburado. Entonces, si yo con 18 años, que es recién cuando entras en la mayoría de edad, te digo, te doy laburo, pero quiero que tengas 10 años de experiencia o 5 años de experiencia. ¿Qué estoy pretendiendo, boludo? ¿Que hayas nacido trabajando? ¿Me entendés? Que apenas naciste te pusieron un traje, una corbata y te largaron al Wall Street, boludo, a invertir en la bolsa. ¿Qué mierda quieren? Por un lado eso, que no lo entiendo. Justamente la experiencia estos pibes la van a adquirir cuando personas como vos les den laburo, y ahí van a empezar a aprender lo que es el laburo de atención al público o de administración de empresa o de lo que sea, ¿me entendés? Pero le tenés que dar primero un laburo, alguien le tiene que dar por primera vez un laburo para que adquiera la experiencia y después ir a otro laburo con esa experiencia y decir, tengo esta experiencia adquirida en tal y tal trabajo, y eso se llama currículum, la concha de tu madre.
No estoy enojado, ¿eh? No estoy enojado. Simplemente estoy escupiendo, ¿sí? Toda esta verga que le pasó a mi amigo y que a mí también me molesta, obviamente, boludo, porque no es solo a mi amigo, pasa mucho. De hecho, acá, como dije recién, tienen la caja de comentarios a los pibes que estén del otro lado, a los pibes y las pibas que estén del otro lado, que le haya sucedido algo así, que les hayan pedido requisitos estúpidos. Acá abajo tienen para descargarse. Los leo a todos, siempre, y lo saben. A mí me pasó una situación muy especial con un jefe que tuve. No voy a dar nombres ni voy a explicar qué comercio era porque, digamos, estoy muy regalado. Pero voy a contar una situación muy particular. Esto fue hace aproximadamente unos 7 años, 6, 7 años, ¿sí? A mí me contratan de un comercio, no voy a decir qué comercio era, por lo que le dije recién, estoy muy regalado. Me contratan de un comercio, ¿sí? Atención al público, atender a la gente, ¿sí? Yo tenía que atenderlos, servirles, X. Entonces, ¿qué pasa? El tipo me dice, mira, yo te necesito para que vos vengas a cubrir francos. No te voy a necesitar toda la semana, ni te voy a necesitar, digamos, el mes completo. Solamente necesito que cuando uno de los pibes que tengo fijos me falla o no puede venir o lo que sea, yo te tenga disponible. Te pego un llamado y vos tenés que estar. Y te lo pago bien, ese día te lo pago bien. Yo hasta ese momento impresionante, porque digo, bueno, a ver, no es un laburo que me va a dejar un sueldo mensual espectacular con el cual yo voy a poder mantenerme y vivir, pero tampoco yo estaba en una época de mi vida donde necesitaba mantenerme solo, por así decirlo, porque vivía con mi familia, era más pibito, y a ver, estábamos viviendo entre todos y nos bancábamos entre todos. No es que yo tenía que pagar mi propio alquiler como ahora, mi propia comida como ahora, mis cuentas como ahora, etcétera. Entonces la plata me servía, me venía bien, ¿sí? Pero era solo cubrir francos. O sea que más o menos hacete la idea que yo por mes, en los 30 días del mes, laburaba 2 veces por semana, 8 veces al mes. A veces capaz 9, a veces 10, pero entre 8 y 10 veces al mes laburaba yo. De 30 días, como mucho 10 eran laborales. Bueno, me cagan todos a mensajes ahora, no sé qué pasa. Entonces, ¿qué pasa? Se ganaba una buena moneda cada día que yo iba. Lógicamente, no era, como te dije antes, para despilfarrar ni para vivir solo, ni nada por el estilo. Pero bueno, me servía para aportar en casa, para ayudar con la comida, para ayudar con los gastos, etcétera. Y alguna monedita por ahí a mí me quedaba. Hasta por ahí nomás. Por abajo de las patas, como quien dice. ¿Qué sucede? Yo empiezo a laburar con el tipo. Y los comentarios de la gente que laburaba fijo para el chabón cuando yo me los cruzaba, porque por ejemplo yo iba a cumplir a mi horario, pero después llegaba el chabón que venía a la noche y yo me quedaba 10, 15 minutos hablando con el vago y después me iba. Entonces siempre mi pregunta era con este loco, ¿qué onda? ¿Me entendés? ¿Qué onda este chabón? ¿Es buena persona? ¿Qué onda este tipo? Porque yo, el trato mío con él era, hola, ¿cómo andás? Acá tenés la llave, pin, abrí, listo, nos vemos, cualquier cosa, marcás este número, me llamás y ya está, no había más que eso. Entonces yo quería averiguar por otros lados qué onda el chabón para saber si era un loco, un chabón de mierda o estaba todo piola. Y según todos los que laburaban fijo con el chabón era, bueno, mirá, qué sé yo, es un chabón bastante particular, tiene bastante mala fama en lo que sería el pueblo, ¿sí? En la ciudad, porque hubo una movida bastante extraña de un dinero que consiguió muy repentinamente, una gran cantidad de dinero, de una manera medio estafa, y digamos, en la ciudad lo repudiaba por haber conseguido ese dinero de una manera bastante turbia. Y con ese dinero que consiguió, de esa manera bastante turbia, se puso estos comercios en los cuales uno de ellos estaba laburando yo, cubriendo francos. Lo que se me contaba era eso, que el chabón era un chabón medio repudiado, ¿no? En el lugar, pero que igual lo que sería con los empleados estaba todo piola. Perfecto. Pasan unos meses, yo ya cubría francos con el loco, y un día el loco viene, me para y me dice, che, mirá, se viene hasta el negocio, ¿no? Me dice, che, mirá, vos me venís laburando muy bien. Nunca me fallaba, qué sé yo, porque encima, literalmente yo no fallaba, amigo. Yo por ahí tenía que cubrir un sábado y yo el viernes me rompía la pera, pero me rompía la pera, me desaparecía la pera de la cara directamente, pero a mí me sonaba el despertador a las 10 de la mañana, yo había salido del baile a las 7 y a las 10 me sonaba
y yo, me levantaba, me lavaba la cara, me lavaba los dientes, me tomaba un té y me iba para el comercio, ¿sí? No le fallaba ni abajo el agua, no había chance. Entonces el chabón me para un día, ¿viste? Y me dice, loco, me venís laburando muy bien, me venís cumpliendo muy bien, de vez en cuando me tiraba una hora extra, ¿viste? Yo la agarraba obviamente porque me convenía, bla, 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 pero nada más que eso. Entonces me dice, yo estoy por abrir ahora otro comercio igual a este, ¿sí? O sea, un comercio idéntico, más grande, en una esquina a 2 cuadras de por acá, ¿sí? Entonces voy a poner un lugar más grande, qué sé yo. Yo necesitaría, si vos después de horario, me dice el chabón, cuando terminás con esto, me podés venir a laburar allá, a ayudarme a construir, digamos, no a pegar ladrillo ni a revocar paredes, pero a, qué sé yo, boludo, entrar los muebles, limpiar, ayudar a entrar todo lo que es decoración, los carteles, entramos macetas con planta, planté plantas, o sea, en las macetas con tierra, o sea, hicimos toda una movida de armado del local que básicamente claramente le salía más barato llamar a un pelotudo como yo para que le haga todos los caprichos que él quería, ¿entendés? Que llamar gente a la que le tenía que pagar por hora. Entonces yo, como era pendejo y era pelotudo, le dije, sí, sí, no hay problema, yo por cumplirle. ¿Por qué? Porque yo dije, este loco por ahí abre este comercio nuevo allá y ¿qué hace? Loco, vos sos re cumplidor, sos recontra buen chabón, pum, venís y quedás fijo. Y tenía laburo fijo. Dejaba de cubrir francos, de laburar 10 veces por mes a laburar 30 días y a tener un sueldo. Entonces digo, le voy a cumplir en todo este loco para que vea que soy una persona responsable y que le conviene tenerme en su equipo. Entonces el loco me llamaba básicamente después de horario, yo terminaba de cubrir mis francos y el loco me llamaba después de horario y en la semana para que le vaya y le haga todo el caprichaje, ¿entendés? Del local nuevo que estaba armando. Tipo, me trajeron esta tierra de Misiones para meter acá dentro estas macetas con estos juncos y estas jucas, plantas. Así que te pido, plantámelas todas y me las vas poniendo una al lado de la otra, ¿entendés? Por todo alrededor del patio, porque acá van a ir unas mesitas para café y y ahí yo metiendo las plantas, metiendo la tierra de Misiones, las macetas que pesaban 400 kilos. El chabón, al lado del lugar donde estaba este nuevo local que se estaba abriendo, tenía una especie de, por así decirlo, apart hotel. O sea, el chabón, imagínate la cantidad de negocios que tenía, ¿no? Muchos. Entonces tenía un apart hotel pegado a este nuevo local de comercio que se estaba abriendo. El apart hotel era de él. Y eran todas escaleras hacia arriba y arriba tenía todos pisos para alquilar, de departamentos, habitaciones. Entonces de repente yo estaba haciendo lo que él me pedía para el local nuevo, tipo, che, barreme acá, sacame estos escombros, acomodame esta mesada, entrame todas las lajas, las baldosas esas que llegaron recién, entrame las cajas para adentro, las cajas de cemento, acomodame todo esto. Mientras me pedía toda esa garcha, de repente me decía, che, tengo que llevar un mueble a un cuarto piso acá del apart, ¿vos me lo podés llevar? Y yo, sí, capo, pero pesa 600 kilos. Si me podés ayudar. No, fíjate si te puede dar una manito alguno de los chicos. Entonces yo tenía que hablar como si yo gestionara toda esa cuestión. Tenía que hablar con cualquier chabón de por ahí y decirle, no me das una mano, Rey, con esto lo tengo que llevar a un cuarto piso. Y ahí estaba yo, como un pajero, haciendo laburo extra, obviamente no pagado, ¿no? Llevando un mueble a un cuarto piso. Después se le hizo costumbre y ya me hacía llevar silla, bla, 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 pelotudece. Una vuelta me llevó a llevar ropa a un lavarropa, que era para lavar de inquilinos que habían estado en el apart hotel. O sea, he cumplido tareas que no tenía por qué haber cumplido solo por quedar bien con el loco para ver si me da un puesto fijo. Entonces, en un momento el chabón me dice, tenía enfrente, el chabón estaba lleno de negocios, pero literal, tenía enfrente un restaurante. Él tenía comercios, apart, hotel, un montón de gilás y un restaurante, ¿no? Entonces un día me dice, flaco, vení, cruzate, plum. Me cruzo al restaurante que estaba a 2 cuadras, pero para la otra mano. No voy a dar más detalle porque igual, mirá, si sabe alguien del otro lado de quién estoy hablando, chúpenme la verga, porque yo hablo de quien quiero, boludo. Si no, vení, tocame la puerta y decime algo, no tengo ningún problema. A ver si todavía me voy a andar cagando, boludo, chupame la pija.
Cuestión, el chabón me lleva, ¿no? A lo que sería este restaurante y me dice, mira, ahora necesito ordenar todo el salón porque tengo 700.000 mesas y lo tengo que abrir ahora para temporada, rey. Así que necesito que me acomodes todas las mesas, que me limpies toda la silla, todas las mesas, pasarle, ilustrame todo, boludo, acomodame todo el salón, pasame un trapito. Era un salón, amigo, que era un salón comedor, digamos, era todo lo que sería el salón para comida, ¿no? De un restaurante entero enorme, enorme. Y yo tenía que lustrar sillas y mesas, poner los mantelitos y después lustrar, o sea, pasar trapo al piso. Me llevó todo el día. Me llevó todo el día, mesa por mesa, silla por silla, me llevó todo el día. Entonces llega un momento que voy y digo, ¿puedo hablar con vos? Le digo, 2 minutos. Le digo, mirá, le digo, yo siento que estoy haciendo un laburo que es extra, le digo, y que no tiene por ahí mucho que ver con lo que sería para lo que vos me llamaste, que era tema de la... casi lo tiro. El tema del comercio, ¿sí? No tiene mucho que ver con eso. Entonces le digo, no sé, me parece como que hay algo acá que no sé, estoy cumpliendo unas tareas que por ahí no me corresponden. Entonces el chabón me dice, mira, no te preocupes, vamos a hacer una cosa, me dice el chabón. Me dice, agarrá y anotate en un cuaderno todas las horas que vos venís y me hacés la gamba acá. Claro, porque la excusa era, me hacés la gamba. Pero me llevaba horas hacerle la gamba, tardes enteras hacerle la gamba. Yo podría estar en mi casa todas esas horas. O haciéndome la paja, que da igual. ¿Entendés? Pero me la tendría que haber pagado. Entonces me dice, bueno, estate en un cuaderno todo el tiempo que vos estás acá. Listo, flaco, de una, pum. Me dice, escuchame, vení. Yo valoro mucho lo que estás haciendo, me dice. Así que cuando aquel comercio que estamos preparando allá esté abierto, vos quedás fijo. Pum, sonrisa oreja a oreja. Quedé feliz. Porque digo, listo, era lo que yo buscaba que él se diera cuenta. Lo cumplidor que soy, lo responsable que soy, le sirvo, me va a poner fijo. Y pasó. Me dijo que me iba a poner fijo cuando estuviera abierto. Entonces ya directamente anotaba por ahí las horas que estaba haciendo changas de más, ¿sí? Pero nunca le iba con, che, hoy hice tantas horas. Dije, voy a esperar a fin de mes. Y cuando esté abierto aquel comercio y me ponga fijo, le digo, che, y esto es lo que hicimos durante el mes para que este local esté abierto y todas las otras cosas que también hicimos en el restaurante, en el apart-hotel y todo. Acá está el resumen, ¿no? Entonces, digo, espero hasta fin de mes y le hago como una especie de lista de horas y que, bueno, él me las pagará. Entonces, seguí cumpliendo durante todo el mes todos los caprichos del chabón que él quería, que de hecho una vuelta... Voy a ser honesto, me quedé culeando hasta tarde, la realidad, me duermo tarde. Yo vivía, en esa época no vivía, pero dormía todos los días en la casa de mi novia porque me quedaba más cerca para llegar al local de este forro a cumplirle. Entonces nos quedamos culeando hasta tarde, la posta, voy a ser honesto, y me levanto sobre la hora. Y para no irme con el estómago vacío, digo, bueno, ya hay confianza, me tomo un tecito, llego 5 minutos tarde, pero por lo menos no voy con el estómago vacío. Entonces mi novia me prepara un té, me lo tomo, me voy para allá y cuando llego el chabón lo primero que me dice es, tarde. Con una cara de serio, tarde. Y le digo, no, sí, disculpame, pasa que me levanté, me quedé dormido. Le digo, no quería venir con la panza vacía, entonces me tomé un tecito rápido, 5 minutos, 4 minutos tarde. ¿Acá se trabaja o no se trabaja? Elegí vos. Entonces me quedé como... Amigo, ¿vas a ser tan severo conmigo cuando te vengo cumpliendo como un rey? Todo lo que me pedís. Subime un mueble al cuarto piso, subime esta silla, llevame ropa para lavar. A lavar. Entrame las bolsas de cemento. ¿Qué te pensás que yo soy albañil? Soy decorador. Soy boludo organizador de hoteles. Soy limpiador boludo de comedores de restaurantes. Todo junto en una misma persona. Y vos me decís, llegaste 4 minutos tarde, sorete. Forro. ¡Ja! Entonces, ese día me quedó claro que el chabón era un sorete de mierda. Y me di cuenta por qué tanto lo repudiaban en el lugar, ¿no? Entonces digo, bueno, pero como me va a dar un puesto fijo, voy a seguir acá chupándole la pija como se la vengo chupando, porque quiero ese puesto fijo. Quiero ese trabajo fijo para poder tener un buen sueldo, ¿no? Entonces,
sigo ahí chupándole la verga, viste, bien chupada, bien como a él le gustaba, con todos los huevos dentro de la boca, todo así, como el chabón quería, viste. Entonces, sigo ahí haciendo todo lo que el loco me pedía, viste, haz esto, haz el otro, en este negocio, ahora en la parte, ahora en este negocio, ahora venía al restaurante, ahora andaba allá, todo lo que el loco me pedía. Me mandaba a hacer mandado, todos los días. Entonces, pum, abre, finaliza la construcción, la remodelación y el decorado del nuevo local ese que él me había dicho que me iba a poner fijo. Yo todo el mes esperando que me pusiera fijo, ¿no? Y yo había recibido 2 ofertas durante esos 30 días, había recibido 2 ofertas de laburo de otros lugares por todo el mes, ¿sí? Y yo le dije que no a las 2 personas porque digo, ya tengo asegurado con esta persona, con este viejo de mierda, un laburo allá en el nuevo local que va a ser mejor pagado, estoy seguro, porque ya le vengo laburando hace tiempo y tiene confianza conmigo. Entonces rechacé las 2 ofertas de trabajo por esperarlo. Cuando llega el día de la apertura de ese nuevo negocio, de ese nuevo local que se hizo en esa esquina, el loco me dice, a las 12 andate para allá. Digo, listo, hoy arranco. Feliz. Hoy arranco. Me tomo el palo, a las 12 caigo en el lugar, en el local nuevo, abro y había una mina del otro lado del mostrador ya con la remera del lugar, puesta, atendiendo. Y cuando apenas entro y la veo, digo, bueno, son justo las 12, tal vez ella es la del turno mañana y ya se va y entro yo, ¿sí? Y ahora mi turno arranca a las 12, digamos. Entonces me quedo como ahí sentado y cuando, digamos, se va la gente que estaba atendiendo a la chica, llego y le digo, hola, ¿cómo estás? Le digo, yo vengo a hacer el horario, no sé si te hablaron de mí. Y me dice, sí, me dice, bueno, vení, empezá a hacer esto, me dice. Y como que me da indicaciones, empezá a hacer esto, que no quiero decir exactamente qué para que no se note de qué rubro estoy hablando, pero me dice, hace esto, baja esto por acá, ¿sí? Me da una indicación. Y yo me quedo como, what the fuck? O sea, y me quedo como, ¿qué onda, amiga? Si vos no me podés dar indicaciones, si vos sos la del turno mañana, ya te va. Ahora quedo a cargo yo. ¿Qué onda? Entonces empiezo a hacer, me cierro el orto y empiezo a hacer lo que me dice, y me dice en un momento, viene y me dice, mira, yo me tengo que ir en un rato. Más o menos a las 3 voy a volver. ¿Me podés cubrir hasta esa hora? Entonces digo, pero ¿cómo me tengo que ir? A las 3 vuelvo, ¿hasta qué hora va a estar? ¿Cuándo es mi turno? ¿Cuándo entro yo? Entonces agarro y me quedo pensando así, digo, sí, anda, no pasa nada. La mina se va, pum. Y yo me quedo ahí y empiezo a atender a la gente, todo normalmente, como cuando cubría a los francos, pero pensando todo el tiempo por qué la mina volvía a las 3. ¿Cuándo era mi turno? ¿Me entendés? ¿Cuándo iba a laburar yo solo en el negocio? ¿Cuándo era mi turno fijo? Entonces tenía una cara de orto impresionante y como el chabón tenía cámaras por todos lados, que se ve que estaría en la casa sentado así con un habano, mirando los televisores con las cámaras, y me vio con cara de orto en alguna de las cámaras, pum, suena el teléfono del lugar, ¿no? Del local. Y yo atiendo, digo, hola, pum, el nombre del negocio, y me dice, hola, soy yo. Y, viste, yo miro para todos lados hasta que caso que ahí estaba la cámara, digo, ok. Digo, ¿qué pasó? Me dice, sacá la cara de orto, me dice, y ponele buena cara a la gente, porque vos, muerto de hambre, como todos los muertos de hambre de esta ciudad, tienen laburo por mí. Así que sacá esa cara y ponete a trabajar. Pum, el chabón me corta. No solo me dijo muerto de hambre a mí, ¿sí? Sino que dijo que todos los muertos de hambre de esta ciudad en la que yo vivo tenían trabajo gracias a él. Porque él tenía tantos locales y comercios y cosas que daba tantos puestos de trabajo que todos los muertos de hambre de acá tenían trabajo gracias a él. Lo cual puede ser cierto como no, pero no me parece la forma en la que te tenés que dirigir a las personas que contratás, que empleás para darles trabajo. En el preciso instante que pasa eso, agarro y le digo, ¿dónde estás? Y el chavo me dice, estoy en el restaurante. Bueno, ahí voy para allá. Agarro, dejo el negocio completamente solo y me voy para el restaurante y el chabón se había ido. Entonces estaba la mujer. Y le digo, escuchame una cosa. Le digo, él me viene diciendo hace más de un mes que yo voy a tener un puesto fijo cuando abriera el local que abrió allá en la esquina.
Ahora resulta que llego y hay una chica que ya está tomada por todo el fijo del mes y yo sigo cubriendo francos cuando hace un mes que me viene prometiendo que iba a quedar yo y rechacé 2 ofertas de trabajo. No tengo problema que no me haya elegido si no le parezco el empleado correcto para su local. Pero ¿para qué me tuvo un mes en vilo diciéndome vas a quedar fijo, vas a quedar fijo, vas a quedar fijo? Y al final no. Me hubiese soltado antes o me hubiese sido claro y me hubiese dicho, mirá, vas a seguir cubriendo francos y yo no hubiese rechazado las otras 2 ofertas de trabajo que ahora perdí. No, bueno, pero eso tenía que hablarlo con él. Bueno, ¿dónde está? No, ahora se fue a la casa. Bueno, lo voy a hablar. Bueno, no sé qué. Me vuelvo al local, recaliente y sigo con cara de orto ahí sentado, atendiendo a la gente, con una cara de orto tremenda. Y tenía una impotencia tan enorme. Digo, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá sentado siguiéndole haciendo ganar plata a este hijo de puta? Que me descansó un mes, perdí otros laburos y ahora resulta que ya tiene otra mina. Llega justo la mina, pum, vuelve de donde se había ido. Bueno, ahora seguí no sé qué, me quería dar otra orden, ¿viste? Seguí haciendo no sé qué, como que pase un trapo. Le digo, flaca, no sé quién sos, me voy. ¿Cómo te vas? Sí, me voy. Agarré mi campera, me fui, dejé todo. Ese preciso instante, en ese preciso día, dejé todo y me fui. Al otro día, amigo, 12 del mediodía, era el franco de la mina que estaba laburando el día que yo me calenté. Al otro día a las 12 era su franco. Me sonaba el celular. Pa. Hola, vas a venir a abrirme porque yo no tengo quien me abra. Va a quedar cerrado el negocio. Que te quede cerrado, le digo. A mí no me descansás más. Que te quede cerrado. Yo no laburo más para vos. Vos sos un gil de mierda. Que te quede cerrado. ¿Qué te pasa? Nunca te fallé en nada, no sé qué. Me vení prometiendo laburo hace más de un mes. Y me largaste. Perdí otras ofertas de laburo por esperarte. Y ahora pusiste otra persona fija. Y si yo jamás te dije que ibas a tener laburo fijo. Sí me dijiste que iba a tener laburo fijo. Un mes completo me dijiste que iba a tener laburo fijo, le digo. ¿Sabés qué? No me rompa más la pelota. Que te quede el local cerrado. Pum, le corto. De una. Sonaba, sonaba, plum. Me deja de sonar. Empieza a sonar de vuelta. Un amigo que laburaba en el primer comercio donde yo cubría francos, que también es del chabón. Un amigo. Hola, bro. Boludo, me está llamando el jefe. Boludo, andá para el negocio, abríselo, boludo, lo tienes cerrado. Dale, ¿qué haces, boludo? ¿Qué te pasa? Le digo, amigo, no me llame más porque no voy a ir. No me llame más ni vos, ni él, ni nadie porque no voy a ir. Corta, le corto. La llaman a mi hermana, al celular de mi hermana. Loco, que vengan a abrir el negocio, no sé qué, pum, pam. Cuestión, no atendimos más el teléfono, se cansó de llamarle ese mismo día, no fui nunca más. Y me acuerdo que, como me fui tan de repente de ese negocio, me había quedado con una chomba y un buzo del lugar. Y con esto ya cierro. Y no me pagó encima todo el mes. O sea, todas las horas que yo tenía anotadas de todos los trabajos que había hecho en el apart, en los dos comercios, en el restaurante, todas esas horas que me tuvo extra, que yo tenía anotadas, más los francos que había cubierto del propio comercio que ya tenía funcionando, no me lo pagó, porque como yo me fui recaliente, quedó colgándose. A mí la plata me chupa la pija, a mí lo que me molesta es que me insulten, que me bardeen. ¿Entendés? Eso me rompe la verga. Entonces, como me calenté tanto, me fui, no cobré un mango y me llevé el buzo y la remera que no la quería, pero me lo llevé porque lo tenía calzado, lo tenía puesto. El chabón un día paso por la puerta de la casa, habrá pasado, no sé, 3 semanas de la discusión y del quilombo. Y como les conté antes, yo dormía en la casa de mi novia porque quedaba cerca, yo tenía que pasar por la puerta de la casa del chabón para ir a la casa de mi novia. Y una vuelta estaba volviendo de la casa de mi novia hacia mi casa y justo cuando paso por la puerta el loco estaba estacionando la camioneta. Me ve pasar y me frena. Me dice, para, vení, ¿me podés explicar qué pasó ese día? Y le digo, mirá, vos me trataste mal. Y a mí no me trata mal nadie. A mí no me trata mal ni mi vieja. Me vas a tratar mal vos, le digo. No sé qué flashaste. Yo no te traté mal. Yo lo que te quise decir es que, escuchame, le digo, callate. Ya porque ya no sos nada, no sos mi jefe, no sos nada mío, ya te hablo como quiero. Le digo, callate. Para mí, vos a mí me trataste mal. Para vos, será que no. Vos sentirás que no me trataste mal. Pero para mí, vos sí me trataste mal. Y vos no me vas a decir cómo yo voy a sentir las cosas, ¿estamos? Le digo, así que para mí vos me trataste mal y punto. Bueno, sí, cada uno lo siente como quiere. Me dice, escúchame, está todo bien, pero escúchame, ¿me podés traer el buzo y la remera? Lo necesito para dárselo a otros empleados. Rata inmunda.
Sí, 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 te lo voy a llevar al local, el buzo y la remera. Bueno, no sé qué. Me dice, escúchame, otra cosa, necesito pagarte, necesito pagarte. Le digo, no quiero la plata, no la quiero. No, pero por favor necesito pagarte porque me podés hacer, ya he tenido otros juicios por este tipo de cosas. De preocupate, le digo, que lo que menos quiero es volver a cruzarte, le digo, no te voy a hacer ningún quilombo. Pero escúchame, cobrate esa plata y te va. Lo único que necesito es que me firmes el gancho de que yo te pagué, que ya te pagué. Y como yo me daba cuenta que el chabón lo que tenía era desesperación por pagarme para no quedarse con el pánico de que le había quedado esa deuda colgando y yo podía ir y hacerle un juicio o un quilombo más tarde, le dije por dentro, le voy a hacer quedar esa espina el tiempo que quiera. Así que no voy a cobrar a propósito para que se quede pensando toda la vida que en algún momento le va a caer un juicio. O sea, no toda la vida, pero por ahí se va a quedar 4 o 5 meses pensando que en algún momento le va a caer una carta de documento o algo, ¿viste? Entonces le dije, ¿sabe qué? No quiero cobrar, metete la plata en el orto. No, pero yo necesito que me firmes el recibo. No lo voy a firmar, no quiero cobrar. Pero pasa 2 minutos a mi casa, no lo quiero cobrar. Chau, después te llevo el bus y la remera. Pum, me fui a mi casa. Llegué a mi casa, agarré el bus, agarré la remera, lo corté todo con una tijera así, lo metí en una bolsa, lo llevé al local y se lo dejé arriba del mostrador. Nos vemos, me fui. ¿Vos te pensás que cuando me lo volví a cruzar, porque este lugar es chico, me lo volví a cruzar, me dijo algo del buzo y de la remera todo tijereteado? No me dijo nada. Que se joda, porque no se falta el respeto así a las personas. Y no solamente por decirme saca la cara de orto muerto de hambre porque yo te doy trabajo. No solo eso, sino el haber jugado con mi tiempo durante todo un mes, donde yo rechacé otras ofertas de trabajo, donde yo necesitaba trabajo, y me hizo perder las ofertas de trabajo, me hizo perder mi tiempo con una falsa promesa de un trabajo en el futuro que después nunca me dio. Esas dos son la falta de respeto que yo recibí de él y lo que me pareció un maltrato. Entonces, si él cree mal que yo le haya cortado el uso, yo creo mal y mucho peor las anteriores dos cosas que mencioné. Así que no quiero hacer más largo esto. Esa fue una de mis peores experiencias con un jefe. No quiero hacer mucho más largo este video, pero ya les digo, si van a encarar un laburo y son pendejos, no se dejen descansar, no se dejen bardear, no se dejen humillar ni se dejen bastardear por un gil de mierda que se cree que porque tiene un comercio tiene la pija más larga que vos. O los ovarios más grandes que los tuyos. ¿Se entiende? Va para ambos. No se dejen bardear. Porque que ustedes sean pendejos no quiere decir que los puedan tomar como barrilete. ¿Entendés? Así que háganse respetar siempre. Los quiero mucho. Esto es que sé yo, estoy re loco y estoy re caliente ahora. Me voy a clavar una paja para que se me pase. Chau, chau.